Bien, Dios los bendiga. Buenas tardes o noches, dependiendo a qué hora vean este video. Hacía tiempo que no los hacía pues de manera en video, ¿no? Los había hecho en audio. Y quiero continuar con el estudio de la doctrina del infierno. Antes de pasar a la doctrina del infierno, algunos testigos me han mencionado que yo hago esto por dinero, como si tuviera tantos seguidores, ¿no? O que estoy tratando de ganar algo. Ni siquiera estoy monetizando los videos, entonces ya de tantas personas que me aseguran que estoy monetizando los videos, pues ya me dan ganas de hacerlo, ¿no? Si ya lo creen y pues es la manera en que lo ven, pues creo que lo voy a empezar a hacer para que ahora sí sepan que sí lo estoy haciendo, ¿no? Ya empezarán a ver anuncios en mis videos. Pues para ahora evitarles esa confusión que traen, ¿no? De que los estoy monetizando. La doctrina del infierno, lo que vamos a hablar y continuar en ese estudio, como ven, traigo una chamarra, se puede decir así, de militar, que somos soldados de Cristo, ¿no? Men, entonces, vamos a hablar del infierno. Ya hemos visto la palabra Hades, la palabra Seol. Ya vimos que puede tener un sentido simbólico, hablando de un estado, o puede tener también un sentido literal. Y para eso, pues es muy importante, muy importante ver el contexto. Si te interesa cómo estudiar la Biblia, te dejo en la descripción. Estamos viendo la sección ahora del contexto precisamente. Y ya hemos visto que aunque a veces permítame, se le trata de dar a las palabras Seol y Hades siempre un sentido simbólico, en especial quienes no creen que el infierno existe, es imposible en muchos de los casos aplicarle un sentido simbólico. No cabe el sentido simbólico y lo vamos a ver más a fondo en este estudio que vamos a continuar. Para empezar, Jesús dijo que el que cree tiene vida eterna, pero también habló de una condenación eterna. Entonces, partimos de ese punto de referencia que si la vida eterna es literal, la condenación eterna también. O si decimos que la condenación eterna no es literalmente eterna, entonces tenemos que analizar si la salvación tampoco es eterna, ¿no? Si la vida eterna precisamente entonces no es eterna. Bueno, vamos a desglosar más a fondo esto porque voy a usar de nuevo el diccionario bíblico Holman y tratar de dar una pequeña paráfrasis. Estoy usando este micrófono para aislar mucho del ruido que hay aquí en casa. Entonces, voy a parafrasear como ya había mencionado antes, ese estudio bíblico. Cada palabra que viene aquí tiene una referencia de quién trabajó, qué teólogo, qué historiador, qué arqueólogo, en dónde estudió, etcétera. Creo que en el siguiente video me voy a dar el tiempo de hablar de cada una de las personas que trabajan en esa palabra para darte un poco de su background, como se dice. En este video solo te voy a dar el nombre, pero no, pues no te diré exactamente quién es. Me refiero a su background. Pero quien investigó de esta definición y de esta historia, todo esto, fueron David G. Shackelford y también Ray Clendenin. Entonces lo voy a poner en descripción sus nombres si quieres investigar quiénes son ellos. Digo, para mí es muy importante la referencia, quién trabajó en eso, ¿no? Entonces, dicen ellos que en este diccionario, que es una definición, se ha considerado la morada final de los muertos no justificados. O sea, aquí van los muertos que no han sido justificados. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, sabes que ahora eres justificado en Cristo, que tienes salvación en Cristo y que no conocerás el infierno, porque has pasado de muerte a vida. Entonces, morada final de los muertos no justificados, donde los impíos sufren el castigo eterno. Ahora Jesús les dijo a los fariseos
que los sanos no tienen necesidad de médico y que no vino a buscar a justos sino a injustos. La pregunta es, ¿habrá algún justo en este mundo? Y la respuesta es no. La misma palabra dice que justo no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿se contradice la palabra? Claro que no. Jesús estaba diciendo que Él no vino a buscar al que se siente justo en su propia opinión. Él no ha venido a buscar a aquel arrogante que dice, bueno, el vecino está peor que yo, a él sí ve y búscalo, como me decían los mismos testigos de Jehová. A nosotros no nos compartas. Jesús vino a buscar a los enfermos, ve a compartirles a ellos, no a nosotros. ¡Wow! ¡Cuánta arrogancia! Precisamente Jesús estaba hablando de eso, de decir, hey, he venido a buscar a los que reconocen su condición delante de mí y se consideran que necesitan un Salvador. Por eso es la importancia en el evangelismo del uso de la ley, que estoy totalmente en contra de pedirle a una persona que repita una oración y con eso decirle, ahora eres salvo. Bueno, los impíos van a enfrentar el castigo eterno y el término traduce una palabra del Antiguo Testamento y varias del Nuevo Testamento. Ahora, en la sección del uso en el Antiguo Testamento, la única palabra hebrea traducida en el infierno en algunas versiones es, como ya habíamos visto anteriormente, la palabra Seol. Si te interesa qué es la palabra Seol, cómo se usa, ya hice un video anterior que está en la descripción, en la misma lista de reproducción, está la palabra Seol en los primeros videos. Un término amplio que según el contexto, como te decía, Seol, puede significar morada de los muertos justos o de los impíos. Ya hablamos que el Seol estaba dividido en dos. No voy a regresar ahí. Entonces, en el uso del Nuevo Testamento hay 3 palabras traducidas como infierno. Te doy las referencias. Ahorita no voy a ir ahí. Lo voy a desmenuzar en una siguiente ocasión. Pero hay 3 palabras traducidas como infierno. Gena, que vamos a hablar de eso. Mateo, capítulo 5, 22, 29 y 30. Capítulo 10, versículo 28. Capítulo 18, versículo 19. También se encuentra en Marcos, capítulo 9, 43, 45, 47. Lucas 12, 5. Santiago 3, 6. Perdón, y la palabra, ya no voy a tomar agua porque ya me regañaron en algunos videos, ¿no? Que es de mala educación. No sé de dónde sale esa etiqueta, pero la respeto. Que no se debe estar tomando agua, pero la verdad sí necesito, se me reseca muy fácil, ¿no? La garganta, pero la otra palabra, aparte de Gehenna, aparte de infierno, ¿no? Usada en el Nuevo Testamento, es una, ya vimos, Gena, y también Hades. La palabra Hades que también ya desarrollamos, ya hablamos de la palabra Hades, que es el equivalente al Seol, pero en el griego. Mateo 11:23, Mateo 16:18, Hechos 2:27, 31, Lucas 10:15, Lucas 16:23, Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 23 al 14, esa es la segunda palabra. Ya vimos 1, Gena, 2, Hades, y viene la tercera palabra, Tartarus. Vamos a hablar también de cada una de ellas, Tartarus. Es significativo que a diferencia de Seol, ninguno de los términos del Nuevo Testamento para infierno o para Gehenna, se usa simplemente para hablar del sepulcro. No estamos hablando en estos términos, en este contexto de este uso, no es exclusivo del sepulcro. Algunos quieren darle exclusividad a esos términos de, se refiere a la tumba, se refiere al lugar donde tus restos van a descansar. No, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Como mencionaba la definición, a diferencia de Seol, que ya vimos que hay unas aplicaciones que sí, no es literal necesariamente, y ya lo expliqué, hay algunos salmos donde David dice que se sentía como en el Seol, ¿no? Es verdad, no siempre va a ser literal el Seol, pero a diferencia del Seol, ninguno de los términos del Nuevo Testamento para el infierno o Gehenna se usa simplemente para hablar del sepulcro. Entonces, en el paganismo, por ejemplo, Hades se refería originalmente, como ya habíamos dicho, al dios del mundo de los muertos. Entonces, es una comparación de un término que conocían los griegos para explicar algo que ellos no conocían. Porque cuando usan la palabra Hades, y aquí
testigos de Jehová que no creen en el infierno y adventistas que no creen en el infierno están de acuerdo que cuando Pablo usó la palabra Hades, Hades en el Nuevo Testamento, o Mateo, o Pablo, Lucas, cuando ellos usaron ese término, jamás pensaron que se refería al Dios de los muertos. ¿Por qué? Porque ellos no creen no son politeístas, vaya. Entonces, perdón, el término Hades se refería originalmente al Dios del mundo de los muertos. Ya vimos que no, ellos no creían, los escritores de la Biblia no creían, ninguno de ellos, en que había un mundo subterráneo donde vivía gente y que continuaba la vida como lo veían las culturas paganas, nada de eso, ¿no? Entonces, Hades se refería originalmente, como decía, al Dios del mundo de los muertos, pero más tarde llegó a identificarse como el lugar de los muertos, ese lugar. Esta mosca no me deja en paz, está haciendo bastante calor aquí. Los que viven o han vivido en Tijuana, hay una condición que se llama vientos de Santana, que el clima se pone súper seco, y esa mosca está tratando de interferir, ¿no? Voy a tener que decirle que se marche porque la ha de haber mandado el enemigo. Entonces dice, más tarde, esa palabra Hades llegó a identificarse como lugar de los muertos. Como decía, la palabra Hades, como lugar de los muertos. En Lucas, por ejemplo, Lucas 16:23, el Hades se describe definitivamente como un lugar de tormentos ahora. Lucas 16:23, ahora está definiendo ese lugar como un lugar de tormentos. Lucas 10:15, Apocalipsis 20:13, también lo describe como un lugar temporario donde viven los incrédulos hasta el momento del juicio final, donde van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso es que es temporal, para ser lanzados a otro lugar. Entonces, Jena era el nombre de un valle, como ya mostraré también alguna de la literatura de los testigos de Jehová, que, como repito, no todo lo que ellos enseñan está mal. En un sentido histórico, por ejemplo, ellos también, yo he visto en los libros de los testigos de Jehová, que también ellos hablan, Gehenna era el lugar, y ahorita estoy leyendo lo del diccionario, ¿no? Pero repito, lo he visto también en libros de ellos. Gehenna era el nombre de un valle al sudoeste de Jerusalén, donde se arrojaban niños pequeños como sacrificio al dios Moloch. Entonces, este era un lugar donde era un basurero. Entonces ellos dicen, era un basurero y por eso no existe el infierno. Bueno, hay una diferencia fundamental entre Hades y Gehenna, que va a ser clave para comprender la justicia punitiva de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justicia punitiva? Muchos tienen conflicto con creer que el infierno existe porque Dios es un Dios de amor, Dios no está irado, Dios te ama y tiene un plan maravilloso, ¿no? Dice el evangelismo moderno. Dios no puede mandar a nadie al infierno porque Dios no mandaría a su hijo al infierno. Es más, te preguntan los testigos de Jehová, si tú quieres reprender a uno de tus hijos, ¿lo mandarías a quemar por la eternidad? Bueno, vamos a ver cómo se responde a este tipo de cuestionamientos donde se pone en juego la justicia y el amor de Dios. Vamos a ver. Entonces, en base al uso del Nuevo Testamento, Hades es el lugar que recibe a los impíos durante el periodo entre la muerte y la resurrección. Gehenna se puede equiparar, con el fuego eterno que fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles. Entonces, si hay un lugar al que van a ir, Mateo 25 al 41. Y el lago de fuego de Apocalipsis 20:14, donde son arrojados la muerte y el infierno. O sea, juntos, ellos dos, la muerte y el infierno serán arrojados. Después de la resurrección y el juicio de los impíos, el Gehenna se convierte en el lugar del castigo final y el fuego eterno. Se convertirá entonces en el destino final. Los antiguos griegos consideraban que Tartarus era el lugar donde se castigaba a los dioses rebeldes y a otros malvados, ¿no? Y por eso de ahí a veces se quiere paganizar la interpretación
que el mundo evangélico en general tenemos acerca del infierno. Pero nosotros no creemos que ahí van dioses, no, ahí van personas. Ya hemos dado varios ejemplos y voy a dar más. Eh, el único lugar del Nuevo Testamento donde se usa el término griego es 2 de Pedro 2:4. Es el único lugar donde se usa la palabra Tártarus, donde dice que los ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno, o sea, al Tártarus, y que ahí están reservados para el juicio. Vamos a algunas descripciones adicionales, si quieres tomar nota, como digo, algunos de mis podcasts: Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Después del juicio final, los perdidos experimentan continuo sufrimiento, tormentos inimaginables. Ahorita esto es como una introducción, ni siquiera he entrado bien a la explicación. Ahorita lo que quiero hacer es leer una definición externa de algunos eruditos de lo que significaba y la investigación histórica. Dice frases como el lloro y el crujir de dientes. Habrá lloro y habrá crujir de dientes. Las tinieblas de afuera. Mateo 8:12, Mateo 22:13, Mateo 24:51, Mateo 25:30, Mateo 13:28. Entonces, como verán, son muchísimas las referencias que me tardaría aquí mucho para desglosar cada versículo, pero te animo a que los busques. Dice además, otra descripción es que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44, 46 al 48. Entonces, este lugar indica sufrimiento, como ya hemos visto, hay conciencia, hay sentidos, ya hemos visto también. Hay sufrimiento emocional, sufrimiento físico y también espiritual. El pasaje como Mateo 10:15, Mateo 11:22, 24, Mateo 18:6, Marcos 6:11, Lucas 10:12 y 14, se indican diversos grados de juicio y sufrimiento. No estamos hablando de un infierno de Dante Alighieri, ¿no? O que escribió la Divina Comedia, o de Homero, no. No estamos hablando de niveles, de que bueno, no. Pero la Biblia sí habla de grados de juicio y sufrimiento, que vamos a hablar también. Como digo, esto es como una introducción. Hay varias interpretaciones, lo tengo que decir. Hay dos preguntas amplias que requieren respuesta por ser fundamentales para una adecuada comprensión de la enseñanza bíblica sobre el infierno. En primer lugar, el castigo del infierno. La primera pregunta que tenemos que responder: ¿el castigo del infierno es eterno o temporal? Es lo primero que tendríamos que responder. Segundo, ¿enseña la Biblia que el infierno es literal o es figurativo? Primero respondamos la primera pregunta: ¿eterno o temporal? Bueno, la Biblia declara que el sufrimiento de los perdidos en el infierno es eterno. Lo dice Isaías 66:24, lo dice Mateo 25:46, lo dice Marcos 9:44, 46 al 48, lo dice Apocalipsis 14:11. Entonces, la afirmación de que Dios será injusto si castiga eternamente un pecado, como dicen ateos, testigos de Jehová y adventistas. Aquí en esta... Y adventistas no sé si todos, porque hay algunas ramas, ¿no? Yo los que he conocido, ¿no? Pero aquí están en la mismo pensamiento, porque dicen, Dios sería injusto si castiga eternamente a alguien. Y aunque lo dicen tal vez, en el caso de testigos de Jehová adventistas, separados del ateísmo, lo dicen por motivos diferentes. Esta afirmación de que Dios sería injusto si castiga eternamente un pecado que es temporal, subestima la gravedad del pecado. Si pensamos eso, o sea, estaríamos subestimando que el pecado en realidad no es tan grande, que aunque hemos pecado contra un Dios eterno, podemos pagar por ese pecado temporalmente, y eso no enseña la Biblia. La naturaleza espiritual pone en juego, o sea, pone en duda la supremacía, la naturaleza espiritual de Dios y la suprema santidad de Dios. Él es tan santo, 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 que la única manera de
de que tú puedas punir, no sé si se diga así el término en leyes, ¿no? La única manera punitiva, ¿no? De que tú puedas, y voy a usar el término porque sé que no es el término teológico, pero lo voy a usar así: pagar por tu pecado es que lo hagas eternamente en el infierno, porque has pecado contra un Dios que es eterno. Tu deuda es eterna, o sea, tu deuda es impagable. Entonces, ahora ya vimos que es eterno. La pregunta era si era eterno temporal, vimos que es eterno. Ahora la siguiente pregunta es: ¿figurativo o literal? ¿Será algo figurativo o literal? Bueno, las escrituras enseñan con claridad acerca de un infierno literal. Ya lo vimos en la historia del hombre rico y Lázaro, que es más que una parábola. Ya di algunas razones de por qué no es una parábola. Que digo, algunos luego se aventuran a comentar en los videos, pero sin haber visto los demás. Y te animo que si de verdad te interesa compartir la verdad, ¿no? Que algunos testigos me dicen que ellos tienen la verdad. Te animo a que vengas aquí, que platiquemos juntos. Entonces, eh, es más que un relato histórico, esta que algunos llaman parábola. Es más que un relato histórico revelado por Cristo. Lo vemos en Lucas capítulo 16. Jesús enseña en Mateo 10:28 que tanto el alma como el cuerpo pueden ser arrojados al infierno. Es más, te dice que no tengas miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo, mas no puede hacer nada con tu alma. Dice que temas a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Algunos están pensando: le debo tener miedo a Satanás. No, mi hermano, no, mi estimado oyente. No es Satanás el que tiene poder, ni el que va a arrojar a tu alma y tu cuerpo en ese lugar. La Biblia dice que es Dios el que tiene el poder y su justicia, la justicia de Dios. Dice que teme a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. No aquel que solo puede enviar tu cuerpo a ese lugar, sino también tu alma. Habla de dos lugares aquí, que ya cuando desarrolle el tema del alma tendrán que responder esta pregunta. Esta pregunta que es: ¿cómo es que Jesús dice que se puede arrojar el cuerpo y el alma? No solo el cuerpo, no temas a aquel que puede quitarte la vida, sino que después de arrojar tu cuerpo también puede, dice, el alma. Entonces, el alma como el cuerpo pueden ser arrojados al infierno. Esto requiere que el infierno sea un lugar literal. Ya no pudiera tener el sentido simbólico. Entonces, requiere que el infierno sea un lugar literal, ya que un cuerpo físico, o sea, el único tipo de cuerpo que hay, el cuerpo físico no se puede arrojar en nada que sea metafórico. O sea, el cuerpo físico, esto que ves, esto que puedes palpar, que es algo físico, no puede ser arrojado en algo metafórico. Esto va en contra hasta de las reglas más básicas de la literatura. Un cuerpo físico de que estamos hablando no puede ser arrojado en algo metafórico. Aquí ya entra otra vez la contradicción. Entre los evangélicos, la diferencia de opinión más común es si el infierno como lugar de sufrimiento se describe con un lenguaje figurativo o literal, o una combinación de ambos, figurativo y literal. Algunos creen que la Biblia enseña que el infierno es real, pero que el lenguaje usado para describirlo es figurado. Este enfoque concuerda con lo que muchos otros sostienen sobre las descripciones del cielo que Juan hace en Apocalipsis. Entonces, así como el cielo es más espléndido que la descripción de Apocalipsis, o sea, lo que te imaginas, mi hermano, mi estimado, lo que has visto tal vez en películas, lo que has visto en animaciones, lo que incluso Pablo pudo escribir de lo que vio, lo que Juan pudo escribir acerca del cielo, va a ser muchísimo, muchísimo más glorioso. Pero de la misma manera, el infierno es tan terrible que el lenguaje humano no va a alcanzar para describirlo.
Ahora, hay evidencias de peso que indican que la Biblia usa lenguaje literal. Ya hemos visto muchas referencias donde no hay otra aplicación más que el lenguaje literal y que efectivamente enseña sobre un fuego real y otros sufrimientos. Aquí resulta útil la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. El trigo y la cizaña, ¿le recuerdas? Esta parábola trata sobre el juicio final. Entonces, el Hijo del Hombre, el mundo, los hijos del reino, los hijos del malvado, el diablo, el fin del mundo, los ángeles, la cosecha, personajes que aparecen aquí en esta parábola, todas son descripciones literales de la parábola. Todas. Incluso el fuego que aparece ahí. Es lógico llegar a la conclusión de que la quema de la cizaña también debería tomarse literal. ¿Mm? Pocos van a poner en duda que la Biblia revela que el infierno es un lugar de tormento físico y espiritual para quien no se arrepiente. Y estos pocos son sectas como los mormones, los testigos de Jehová, y en el caso de los adventistas, yo no los considero una secta, aunque ellos también niegan la existencia. Entonces, por ser el hombre un ser físico, o al ser el hombre un ser físico, o sea, de cuerpo, un ser emocional, un ser espiritual, porque tiene alma y espíritu, es más consecuente con las escrituras la conclusión de que el sufrimiento físico también es parte del destino final de los perdidos. No lo digo con gozo, no lo digo como, para que se les quite, no, es terrible este lugar. Y es muchísimo más lógico por la evidencia bíblica que este lugar es literal. Si hubiera una posibilidad de que tú digas, bueno, tal vez sí, tal vez no, déjame decirte que entre ese tal vez sí y tal vez no, hay mucha más evidencia que indica que tal vez sí es un lugar literal. Entonces, esto es más consecuente con las escrituras. No es de extrañar que la carta a Hebreos diga, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo les preguntaba a unos testigos de Jehová, ¿por qué la Biblia dice que es horrenda? Si usted me dice que cuando muera me voy a quedar dormido y en el día del juicio Dios me va a despertar, y si no me arrepentí, no creí en el evangelio del reino de los testigos, simplemente Él me va de nuevo a mandar a dormir a la destrucción eterna, pero pues me vuelvo a quedar dormido. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Crees que es horrendo? ¿Y por qué va a ser horrendo si me voy a quedar dormido para la eternidad? Aquí Hebreos nos explica el énfasis de la evangelización según la Gran Comisión. Te animo a ti, si eres creyente, si de verdad has creído el evangelio bíblico, no nos quedemos dormidos si sabemos lo que les espera a estas personas. Sabemos que no es un destino al cual quisiéramos que fueran. Y Dios no se goza tampoco de mandarlos ahí. Por eso voy a hablar del castigo eterno, de la ira de Dios, del juicio, de la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser Dios justo y mandar a alguien ahí? Bueno, vamos a hablar de eso, el castigo eterno, la ira de Dios. Y acompáñame en este estudio, ojalá que tomes tu Biblia, ojalá que me comentes. Si tu intención, bueno, es solamente decir, no, estás mal, no esperes que responda, ¿no? Si tienes dudas reales, ponlas y trataré de responderlas en el siguiente video. Qué mejor que vinieras aquí, ¿no? Y pudiéramos mantener una charla donde otras personas también puedan aprender. De antemano, muchas gracias. Ha crecido el canal y como decía, bueno, pues no es mi intención ni hacerme famoso ni ganar dinero, ¿no? Gracias a Dios he sido bendecido con un buen trabajo, entonces ojalá que puedas compartir estos estudios. Dios te bendiga.